Pilio, asesor financiero matriculado ante la CNB, analista fundamental e inversor particular, y en esta ocasión voy a estar presentando el análisis histórico de las empresas de consumo defensivo y cómo este sector ha superado con creces la inflación histórica en los últimos 20 años. Eh, Esto es una presentación acerca de cómo protegernos de la inflación de manera definitiva y cómo se puede hacer una gran diferencia entre el ahorro y la inversión, ya que, bueno, esta inversión en empresas de consumo defensivo ha superado la inflación. Y además de esto, también me gustaría analizar los distintos subsectores del sector de consumo, porque lo que suele pasar con este sector es que muchas veces eh, se lo minimiza, ¿no? O sea, se lo reduce. Bueno, es un sector de consumo que es un sector estable, que paga dividendos, y no es solamente eso. El sector de consumo tiene mucha historia y tiene muchos subsectores. Por eso habría que preguntarnos qué consumo, de qué tipo de consumo estamos hablando. Bien, para empezar, bueno, puse la inflación acumulada del 2006 hasta el 2026 y vemos que la inflación acumulada fue de un 63,8%. Así que los papeles que vamos a ver deben superar en su revalorización el 63,8% de revalorización. Bien, para considerar que una acción de consumo defensivo le ha ganado la inflación, se tomarán los siguientes parámetros. El rendimiento inicial del dividendo debe ser superior a la inflación anual promedio, que es de un 2,58%. Si somos exigentes en la inflación de los últimos, no 20 años, sino los últimos 10 o 5 años, hubo una escalada de la inflación. Y por eso estamos con tasas de interés del 5%, alrededor del 5%. Entonces, bueno, podríamos ser un poquito más exigentes. Podríamos exigir en esta escalonada de la inflación un dividendo superior al 3%. Eh, Aunque, bueno, históricamente tiende a mantenerse en el rango del 2,58%. El crecimiento del dividendo debe ser superior a la inflación promedio anual en los últimos 20 años, que es de un 2,58%. ¿Por qué? Porque la inflación genera interés compuesto, es decir, cuando hay una inflación del 2,5% anual y al año siguiente hay una inflación del 2,5% anual, ese 2,5% se aplica al último precio, que el último precio ya tuvo una revalorización del 2,5%. Entonces la inflación genera interés compuesto, entonces el dividendo también debe generar interés compuesto. Es por eso que el crecimiento del dividendo debe ser superior a la tasa de inflación anual. En este caso, en los últimos 20 años, la tasa de inflación anual es en promedio del 2,58%. Y la revalorización de la acción debe ser superior a la acumulada en los últimos 20 años, que la acumulada es del 63,8%. Bien, vamos a ver los sectores de consumo defensivo, que hay varios. Es un sector diverso. Tenemos el sector de bebidas no alcohólicas y snacks, como Coca-Cola, Pepsi, chocolateras. Tenemos, por ejemplo, Mondelez o Hershey, o también una empresa internacional como Nestlé. Tenemos tabacaleras, eh, bueno, British American Tobacco, Altria Group, Philip Morris. Limpieza y cuidado de hogar, la más famosa a nivel bursátil es Procter Gamble, pero también tenemos Unilever. Bueno, y activos analizados en total, 8, y hay un sector, bueno, también especial que lo dejo para después. Bien, empiezo con bebidas no alcohólicas y snacks. Bueno, comparo a dos gigantes, ¿no? A Coca-Cola y PepsiCo. La revalorización de la acción de PepsiCo en los últimos 20 años fue de un 155%. Y recordemos que la inflación acumulada fue de un 63,8%. Es decir, que la revalorización de la acción de PepsiCo ha duplicado, más que duplicado, la inflación, la tasa de inflación. Bien, el dividend yield promedio en estos últimos 20 años fue de un 2,7% y el crecimiento promedio del dividendo fue de un 8,4%. Bueno, consiguiendo un total de 3 puntos. Es decir, un punto significa que ha superado la inflación y 0 puntos es que no ha superado a la inflación. La revalorización de la acción del 155% ha duplicado, más que duplicado, la inflación acumulada en los últimos 20 años, así que se asigna un punto.
El dividend yield promedio es del 2,7% y ha superado la inflación promedio del 2,58%, es decir, se asigna un punto. Y el crecimiento promedio del dividendo es de un 8,4%. Bueno, y la inflación anual, fue de promedio 2,58%, entonces se asigna un punto. Entonces, en total, el activo PepsiCo tiene un total de 3 puntos a favor, eh, en contra de la inflación. Supera la inflación anual, supera el interés compuesto que genera la inflación y supera la inflación acumulada en los últimos 20 años. Es decir, que PepsiCo en los últimos 20 años nos protegió, no solamente que nos protegió de la inflación, sino que nos generó una revalorización real. Bien, y en el caso de Coca-Cola, vemos que la revalorización de la acción fue de un 237%, lo cual, bueno, ha triplicado la tasa de inflación acumulada. El dividend yield inicial es del 3%, también superior a PepsiCo, y el crecimiento del dividendo es del 6,5% inferior a PepsiCo. En este caso, supera la inflación acumulada, supera el promedio de inflación anual y supera el interés compuesto a la inflación. Entonces tenemos un total de 3 puntos para los dos. Bien, después tenemos el sector de limpieza y cuidado del hogar. En este caso yo elegí Procter Gamble y Unilever, porque son dos empresas muy reconocidas. Unilever es muy reconocida por los consumidores. Uno como consumidor, si uno existe, en algún momento consumió algo de Unilever. Más que nada, cuidado del hogar, ¿no? O sea, por ejemplo, la marca Dove, que es muy reconocida, y bueno, y Procter Gamble también. O sea, la Gillette, por ejemplo, son marcas muy reconocidas, o sea, ambas son muy reconocidas. Procter Gamble es muy reconocida a nivel bursátil, un poco más reconocida que Unilever, y Unilever es muy reconocida por el consumidor. Es decir, que son dos marcas icónicas. Bien, Procter Gamble, la revalorización de la acción es del 156%, que este número me hace acordar a PepsiCo, ¿no? O sea, PepsiCo habíamos dicho que la revalorización de la acción era del 155% y en Procter Gamble la revalorización de la acción del 156%. Es decir, estamos hablando de, bueno, subas muy similares, ¿no? Bien, el promedio de dividend yield es del 2,8% para Procter Gamble y recordemos la inflación anual promedio 2,58% y el crecimiento del dividendo muy alto, 7,2%, que en términos actuales el dividendo está creciendo a un ritmo del 4%. Perdón, ni siquiera, un 3%. Pero bueno, en los últimos 20 años ha crecido un 7,2% en promedio. Entonces se asigna un total de 3 puntos. ¿Por qué? Porque superó a la inflación acumulada, superó a la inflación anual y superó el interés compuesto de la inflación. Bien, y en el caso de Unilever, tenemos una revalorización de la acción del 154%, un promedio dividend yield mucho más alto, 3,5%, y además que sin retención, porque recordemos que Unilever es una empresa inglesa del Reino Unido, y el Reino Unido no aplica retenciones a los dividendos. Entonces este 3,5% es puro, mientras que el 2,8% de Procter Gamble no. Mientras que el crecimiento del dividendo es del 2,1%. Y acá hay un paréntesis, y es que Unilever es una empresa sin crecimiento. Hace poco hubo una fusión con McCormick, donde buscan generar un crecimiento orgánico de la empresa, mejorando márgenes y demás. Después, si quieren buscar la fusión con McCormick, es muy interesante, hay varios artículos. Pero bueno, es una empresa sin crecimiento. Mientras que Procter Gamble, de vez en cuando, en algunos años, genera una tasa de crecimiento. En términos actuales, ha generado una tasa de crecimiento en los ingresos del 7%, por ejemplo, que no está nada mal para una empresa de limpieza del hogar. En cambio, Unilever suele tener un problema sistémico con el crecimiento. ¿Por qué? Porque es una empresa muy diversificada, aparte de limpieza del hogar, también tiene todo un sector de alimentos, que justamente es la parte que vende, entre comillas, porque en realidad es una fusión. En fin, entonces el crecimiento del dividendo no puede superar a la inflación, que la inflación anual es del 2,58%,
En Unilever, el crecimiento del dividendo es del 2,1%. Y esto es negativo, y por eso se asigna un total de 2 puntos y no de 3 puntos, como Procter Gamble. ¿Por qué? Porque el crecimiento del dividendo debe ser superior a la inflación anual. ¿Por qué? Porque esto me garantiza de que la inflación no me gane en el largo plazo. ¿Por qué? Porque la inflación anual genera interés compuesto, por lo que hablábamos antes. El dividendo también genera interés compuesto con los aumentos del dividendo. Los aumentos del dividendo deben ser superiores a la inflación para que el interés compuesto de la inflación no sea superior al interés compuesto que genera el dividendo. Entonces, es negativo que el crecimiento del dividendo sea inferior a la tasa de inflación anual. Bien, después tenemos chocolateras y acá hay una gran diferencia. Sector de limpieza y cuidado del hogar y sector de bebidas no alcohólicas y snacks se destacan por su estabilidad. Son dos subsectores dentro del sector consumo que son uno de los subsectores más estables. De hecho, el sector de limpieza y cuidado del hogar históricamente es más estable que el sector de bebidas no alcohólicas y snacks, por ejemplo. Eh, y sector de bebidas no alcohólicas y snacks, los que son más estables, eh, son aquellas empresas con más diversificación. La empresa con más diversificación de estas dos es PepsiCo, porque PepsiCo, posterior a los años 90, empezó a adquirir muchas marcas de snacks y tiene incluso un sector que es saludable, por ejemplo, con la marca Quaker, donde genera alimentos saludables. eh, y bueno, está mucho más diversificada. Obviamente que esta diversificación hace que crezca menos la empresa. Entonces tiene que ofrece estabilidad o ofrece mayor crecimiento. Y esto se traduce, bueno, en la revalorización de la acción, que se ve una gran diferencia. Bueno, el sector de limpieza y cuidado del hogar son similares estos dos, y las chocolateras lo que tienen, yendo a este subsector, es que es un sector mucho más cíclico. Y al ser más cíclico, puede ofrecer mayores retornos. Retornos en sentido de revalorización de la acción. ¿Por qué? Porque hay una ciclicidad en cuanto al precio de la tonelada de chocolate. Por ejemplo, cuando hay sequías, la tonelada de chocolate se puede disparar a 7.000, 8.000 dólares la tonelada. De hecho, en la última crisis del cacao, que fue en febrero del año pasado, febrero de 2025, llegó a los 12.000 dólares por tonelada, lo cual, bueno, realmente afectó mucho a todas las chocolateras y eso hizo que las chocolateras bajen, ¿no? Su cotización. Después, la correlación es inversa. Cuando sube la tonelada de cacao, bajan las acciones, y cuando baja la tonelada de cacao, suben las acciones. Y esto no siempre es así, porque, por ejemplo, Mondelez en febrero de 2026 valía lo mismo que en febrero de 2025 con el cacao a 3.300 dólares, cuando antes valía 12.000. Entonces, a veces, cuando esta correlación no se iguala, puede llegar a ser una oportunidad. Entonces, bueno, es interesante y como se ve, el análisis es diferente. No es lo mismo analizar una chocolatera que analizar una empresa de limpieza y cuidado del hogar y bebidas no alcohólicas y snacks, que son mucho más estables que una chocolatera por este tema de la fluctuosidad del precio del cacao. Bien, yendo a Mondelez, la revalorización de la acción en los últimos 20 años fue de un 199%, y si lo comparamos con limpieza y cuidado del hogar, vemos que los rendimientos son superiores. Bien, el promedio de dividend yield es del 2,3%, lo cual es negativo porque es inferior a la tasa de inflación anual, y el crecimiento del dividendo es muy alto, del 10,4% en los últimos 20 años, y hoy en día se suele mantener aumentos del 7% en los dividendos. Entonces, el total asignado es de 2 puntos para Mondelez. Hershey posee una revalorización de la acción del 244%, lo cual, bueno, es mucho más elevado. El promedio de dividend yield es del 2,1%, no supera la inflación anual, y el crecimiento del dividendo también es muy alto, del 9,1%. Entonces, el total asignado es de 2 puntos. Y la idea es hacer análisis duales, o sea, mostrar dos empresas destacadas de cada subsector. Sin embargo, me gustaría destacar a Nestlé, ya que Nestlé, bueno, es una marca líder a nivel internacional. El dividend yield también siempre estuvo en alrededor del 2%. La revalorización de la acción es similar.
Lo que pasa es que el crecimiento del dividendo es más pequeño, no tiene crecimientos del dividendo tan exponenciales, Nestlé, pero a cambio ofrece mayor estabilidad. Es una empresa más madura, con más reconocimiento a nivel internacional, eh, y dentro de esas tres, la que tiene menor market cap, si no recuerdo mal, es Hershey. De hecho, Mondelez quiso adquirir Hershey. Así que, bueno, estas pequeñas, sutiles diferencias pueden marcar la diferencia a largo plazo, ¿no? Pero bueno, el subsector chocolateras en general posee 2 puntos en vez de 3, ya que su dividend yield no supera la inflación anual en promedio de los últimos 20 años. Bien, después tenemos el subsector tabacaleras. El subsector tabacaleras es más riesgoso que las chocolateras, que el sector de limpieza y cuidado del hogar y de bebidas no alcohólicas y snacks. ¿Por qué? Porque las tabacaleras literalmente producen un producto que es nocivo para la salud pública. El tabaco, los productos que contienen tabaco son nocivos para la salud pública. Entonces, está expuesto al riesgo político de regulación, de mayores impuestos, de prohibiciones, de regulaciones excesivas. Tiene un riesgo político mucho más alto las tabacaleras que los demás subsectores que vimos. Entonces, como digo, el sector de consumo defensivo tiene muchísimos subsectores, entonces no está bueno hacer una reducción, ¿no? Estaría bueno analizar subsector por subsector y ver cuál es el riesgo en cada uno. En este caso, el riesgo que ven las tabacaleras es el riesgo político en primer lugar y en segundo lugar, un riesgo no menos importante, que es cíclica la demanda. ¿Por qué es cíclica la demanda? Porque a veces la sociedad consume más o menos tabaco. De hecho, hubo una crisis del tabaco en el año 2015 hasta el año 2022, donde en estos años las tabacaleras han disminuido un 50 o 60% su valorización en el mercado, debido a que hubo una baja récord en el consumo de tabaco. Entonces las empresas de tabaco se tuvieron que reinventar, para eso surgieron los vapes, empezaron a aumentar los precios de los cigarrillos, y entre el aumento del precio de los cigarrillos y los vapes, cambiaron el ciclo y del 2022 en adelante hasta el 2026 se puede decir que estamos en un ciclo alcista, ¿no? Bien, yendo a las tabacaleras, tenemos Altria Group y a British American Tobacco como ejemplos. Altria, la revalorización de la acción fue de un 253%, el promedio de dividend yield muy alto, 7,6%, y el crecimiento anual del dividendo el 5,8%, es decir, esto es muy interesante. 253% supera con creces la inflación anual acumulada. El promedio de dividend yield es 7,6%, cuando la inflación anual promedio es del 2,58%, y el crecimiento anual del dividendo es del 5,8%, que también supera la inflación anual. Entonces tenemos un total asignado de 3 puntos. Bien, entonces, bueno, superamos a la inflación por el crecimiento del dividendo, superamos a la inflación por el dividend yield y superamos a la inflación por la revalorización de la acción. Bien, después tenemos British American Tobacco, que la revalorización de la acción fue de un 160%, es una empresa mucho más diversificada que Altria. El promedio del dividendo es 5,8% en teoría, pero en la práctica el dividend yield es la misma para ambas. ¿Por qué? Porque British American Tobacco no tiene la misma retención de dividendos que tiene Altria. Entonces, en el bolsillo del inversor, el promedio de dividend yield es el mismo. Y el crecimiento del dividendo es del 6%. El total, si no, es de 3 puntos. Entonces, las tabacaleras, puse estas dos ejemplos, hay muchas más, eh, se destacan primero por estos dos riesgos que expuse anteriormente y después por la tasa de dividend yield. Tiene una tasa de dividend yield muy alta, realmente muy alta, las tabacaleras se destacan por eso. Y bueno, entonces es interesante para tenerlo en consideración para una cartera de dividendos. Siempre está bueno tener al menos una tabacalera, considerando los dos riesgos, ¿no? El riesgo político y el riesgo de consumo del tabaco. Y bueno, este es un sector que agregué después, estaba pensando si agregarlo o no, porque actualmente está sufriendo una crisis histórica sin precedentes, que es el subsector de empresas de bebidas alcohólicas. En este caso, tanto Diageo como Pernod Ricard y hay muchas más, pero bueno, justamente estas dos son competencia.
Diageo, la revalorización de la acción en los últimos 20 años, es de un 27,7%, es decir, prácticamente neutral. Y recordemos que la inflación acumulada en los últimos 20 años fue de un 67%. Entonces, se perdió contra la inflación anual con muchísima diferencia. ¿Por qué? Porque la acción en los últimos 5 años ha bajado alrededor de un 65%. Bueno, justamente que caiga tanto en estos últimos 5 años licúa los intereses de años anteriores. Bien, el promedio de dividend yield es del 2,7% y el crecimiento promedio del dividendo es un 5%, así que el total asignado es de 2 puntos. Aunque el total asignado es de 2 puntos, recordemos que la revalorización de la acción es importante y bueno, la revalorización de la acción realmente es muy baja en comparación con la inflación anual acumulada. Y Pernod Ricard, bueno, tiene una valorización de la acción del 9,7% en 20 años. Realmente la crisis del alcohol es una crisis histórica sin precedentes. El promedio de dividend yield es del 2,3% y el crecimiento promedio del dividendo es del 7%. Entonces el total asignado es de un punto solamente, porque su dividend yield del 2,3% en promedio de los últimos 20 años no supera la inflación anual. Entonces el total asignado es de un punto. Bien, entonces está bueno diferenciar al sector de consumo por subsectores, ya que hay muchos tipos de consumo distintos, ¿no? No es lo mismo el sector de bebidas alcohólicas, que vemos que realmente se ha perdido con creces contra la inflación, eh, contra el sector de tabacaleras, que, bueno, miren la diferencia de revalorización. Pero un detalle es que las tabacaleras, lo estoy analizando ahora en el año 2026. En cambio, si yo hubiera hecho esto mismo en el 2015 hasta el 2022, la revalorización de la acción iba a ser similar a lo que hoy en día vemos en el sector de alcohol. ¿Por qué? Porque tanto el sector de alcohol como el sector de tabaco tienen ciclos. Tienen ciclos que aproximadamente duran 5 años, aproximadamente. ¿Por qué? Porque a nivel internacional baja la demanda de alcohol. Hay muchos artículos al respecto de que, bueno, de que la generación Z ya no consume alcohol, entre comillas, porque el consumo en jóvenes del alcohol está siendo cada vez más pequeño en lo que respecta a Europa. Hay cada vez menos demanda. Y hay menos demanda en Estados Unidos y en China en relación con las bebidas espirituosas, con bebidas caras. Eh, por ejemplo, el Blue Label de Diageo o Baileys, que también, o sea, empresas de marcas de alcohol muy caras están empezando a tener problemas estructurales de que cae la demanda año tras año. Situación muy similar a lo que pasaba con el tabaco, de que los jóvenes ya no consumían tabaco, de que hoy en día sigue pasando, de que cada vez hay menos consumidores de tabaco. Sin embargo, los ingresos netos de las empresas de tabaco explotaron. ¿Por qué explotaron? Porque aumentaron los precios. Entonces, la persona que sigue consumiendo tabaco, aunque aumente el precio, lo va a seguir consumiendo, y pudieron aumentar o mantener al menos algunos consumidores del tabaco con la invención de los vapes. Entonces, la invención de los vapes fue un cambio de paradigma en el sector de tabaco que realmente ayudó a salir de esta crisis. Hoy en día estamos viviendo una crisis en el sector de alcohol. No sé si se van a inventar un vape como hizo el sector de tabaco o algo así innovador, o qué van a hacer. Bueno, yo estuve investigando al respecto y realmente las empresas que se dedican exclusivamente a lo que es cerveza no están atravesando esta crisis. Pernod Ricard ha bajado un 70% de máximos, Diageo un 65% de máximos, eh, y muchas más que se dedican a esto, que venden lo mismo, están cayendo entre un 58 hasta un 70% todas. Es un problema del sector. Sin embargo, si uno ve los tickers de empresas que se dedican a la cerveza exclusivamente, están cerca de máximos. Han bajado un 5 o 6% de máximos. Están prácticamente en máximos las empresas que se dedican a lo que es cerveza. Uno ve la demanda de consumo de cerveza y está en aumento. Y esto se ve, por ejemplo, con Diageo. La marca de Diageo de cerveza, Guinness, está aumentando eh, con creces
el consumo de cerveza. Está aumentando la demanda por la cerveza Guinness. Y no solamente con la cerveza Guinness, sino con toda la cerveza en general. Se está empezando a consumir mucho más cerveza que antes y eso se ve reflejado en los números. Entonces, esto de que ahora ya no se consume alcohol es mentira. Se consume otro alcohol, similar al tabaco, cuando antes era el cigarrillo común y corriente y ahora son los vapes. Bueno, ahora se ve que con el alcohol está aumentando la demanda de cerveza. El problema es que, bueno, Diageo tiene mínimamente la marca Guinness, que en el peso porcentual de la empresa no es mucho, pero bueno, es algo. Pernod Ricard está menos diversificada, no está expuesta a lo que es la cerveza, cosa que yo creo que le va a afectar muchísimo, porque dentro del sector de alcohol, lo único que está aumentando la demanda es la demanda de cerveza. Entonces, bueno, obviamente que le va a afectar al no tener ninguna marca expuesta a lo que es cerveza. Cambio de Ageo sí tiene exposición a lo que es la cerveza. Bien, y después yendo a lo que son las conclusiones, eh, primero, y esto ya lo he dicho varias veces, no minimizar un sector. O sea, realmente el sector del consumo es un sector muy diverso, se puede ganar con el sector del consumo si uno analiza los ciclos. Por ejemplo, el ciclo de empresas alcohólicas, que están sufriendo una crisis sin precedentes, las tabacaleras, que en el 2022 salieron del pozo, entre comillas, las chocolateras, que están expuestas a los ciclos del cacao, y bueno, después tenemos sectores mucho más, menos cíclicos, más estables, como el sector de limpieza del hogar y bebidas alcohólicas, no alcohólicas y snacks. Em, Así que bueno, para ganarle a la inflación me parecen muy buenos activos. Para ganarle al mercado puede ser, si se sabe analizar bien los ciclos de cada subsector. Eh, y bueno, era algo que estaba pensando, que me parece necesario hacer un análisis histórico del sector del consumo con lo importante que es para la sociedad en general, ¿no? Eh, Así que bueno, eso sería eh, todo. Y bueno, cualquier duda, los leo en los comentarios.